Hola, ¿qué tal estás? Han pasado 4 años desde que tuvimos un episodio dedicado a la teología de la liberación. En octubre de 2021 estuve razonando a propósito del 50º aniversario de la publicación del libro de Gustavo Gutiérrez sobre la teología de la liberación. Hoy dirigiremos la atención de nuevo hacia esta corriente de pensamiento teológico con motivo de otra fecha notable. Y es que han transcurrido otros 50 años desde que Leonardo Boff publicara su obra titulada Los sacramentos de la vida, en la que, partiendo de lo cotidiano de cada día, desarrollaba un planteamiento teológico desde la perspectiva de la liberación. Aquel texto comenzaba diciendo lo siguiente: este librito solo puede ser entendido por aquellos espíritus que, inmersos en el mundo técnico-científico de la modernidad, viven de otro espíritu que les permite ver más allá de cualquier paisaje y alcanzar siempre más allá de cualquier horizonte. Este espíritu vive hoy en los manantiales de nuestra experiencia cultural. Es como un río subterráneo que alimenta las fuentes y éstas a los ríos de superficie. No lo vemos, pero es lo más importante porque hominiza las cosas y humaniza nuestras relaciones con ellas. Detecta el sentido secreto en ellas inscrito. Después de aquella vinieron otras muchas publicaciones y el teólogo brasileño entró en un ciclo de comunicaciones con el Vaticano que desembocó en su renuncia al sacerdocio ministerial en 1992, dejando al mismo tiempo la orden franciscana de la que formaba parte. Hoy hablaremos de Leonardo Boff, pero no solo de él, también de su hermano y de los límites de la teología de la liberación. Quédate conmigo que nos esperan 30 minutos intensos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 230º episodio. El podcast de Vida Nueva. Informar sobre teología de la liberación siempre implica caminar por un terreno accidentado donde la mala propaganda se mezcla con las pasiones humanas más exaltadas. Todo ello aderezado con un buen puñado de desinformación y prejuicios. Así que intentaremos avanzar con paso firme pero cauto, para evitar ser arrastrados hacia lodazales de conflicto gratuito. Lo primero que tendríamos que hacer es buscar la pregunta clave que motive nuestro razonamiento. Pero resulta que esto ya plantea una encrucijada en el mismo punto de partida, porque ¿dónde comenzamos? ¿Buscamos el origen de la teología de la liberación? ¿O más bien nos cuestionamos sobre el origen de la propia teología? ¿Lo teológico parte de lo cotidiano o lo abarca? ¿Cambia la centralidad en Dios si se le observa desde lo inmaterial y abstracto o desde el sufrimiento de cada día? O algo más básico aún, ¿cómo avanza el pensamiento teológico? ¿Por un libro o artículo que alcanza cierta fama y que un grupo mayoritario asume como válido? Entonces, seguimos simplificando. ¿La vida se adapta al libro o el libro lo hace a la vida? Y al final, pregunta tras pregunta, pareciera que esta senda nos condujese a una dicotomía 1000 veces contrapuesta: ¿mirar al cielo o pisar el barro? Como sabes, en la década de 1960 la situación sociopolítica en toda América Latina fue inestable y frágil. Dictaduras, revoluciones y problemas que se enquistaron y todavía hoy se dejan sentir en algunas regiones. Quizás debido a ello tuvo mucha resonancia la celebración de un compromiso casi secreto que se produjo ya cerca del final del Concilio Vaticano II. Un compromiso, por cierto, del que está por celebrarse en unos días su 60 aniversario. Quiero partir del presupuesto de que la teología de la liberación brasileña no está fundada sobre Che Guevara, ni Fidel Castro, ni la Revolución Cubana, ni la Revolución Sandinista. Voilà.
El teólogo brasileño Paulo Barbosa da Silva, quien es el actual director de la Casa Saint-Michel en Isenheim, comenzaba así una conferencia sobre teología de la liberación. Porque, como decía antes, es un terreno intelectual lleno de prejuicios y se hace necesario explicitar ciertas ideas. La teología de la liberación no parte de revoluciones armadas. Es más, ni siquiera nace con el libro de Gustavo Gutiérrez. Su publicación es, sin duda, un punto de referencia clave. Sin embargo, ya antes se había extendido cierta sensibilidad entre el laicado y los pastores. El 16 de noviembre de 1965, un grupo de 40 padres conciliares se reunió en las catacumbas de Domitila para celebrar una Eucaristía. Muchos de ellos eran latinoamericanos y allí se comprometieron con 13 cláusulas en lo que se conoce como el Pacto de las Catacumbas. La primera, procurar vivir según el modo ordinario de la población en relación a la casa, comida y medios de locomoción. Segundo, renunciar para siempre a la apariencia y realidad de la riqueza, especialmente en el vestir. Tercero, no poseer bienes muebles ni inmuebles. Cuarto, confiar la gestión financiera y material de la diócesis a una comisión de laicos. Quinto, rechazar títulos honoríficos que expresen grandeza o poder. Sexto, evitar todo lo que pueda ser o parecer una concesión de privilegios. Séptimo, no propiciar ni adular la vanidad. Octavo, dedicar todo el tiempo que sea necesario al servicio apostólico y pastoral de las personas y grupos de trabajadores económicamente débiles y subdesarrollados. Noveno, transformar las obras de beneficencia en obras sociales basadas en la caridad y la justicia. Décimo, implicarse para que los responsables de los gobiernos pongan en práctica leyes justas. Undécimo, reforzar la colegialidad episcopal. Duodécimo, compartir la vida. Y decimotercero, dar a conocer estas resoluciones y pedir ayuda. Poco después de aquello, en 1968, tuvo lugar la celebración de la Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín. Allí, con el encargo de Pablo VI de hacerse cargo de la situación de América Latina, se encendió la mecha de la opción preferencial por los pobres. Un evangelio tomando la medida de la calle, transitando las mismas rutas y articulándose en el día a día. Así que, cuando Leonardo Boff publicó su libro Los Sacramentos de la Vida, la teología de la liberación ya traía un desarrollo práctico, además de teórico. En su texto, Boff escribía sobre varios temas a los que ponía el título de sacramento. El sacramento del vaso, el sacramento de la colilla, el sacramento del pan, el de la vela de Navidad. Sobre ello, el teólogo dice a Vida Nueva: la colilla sigue siendo un sacramento porque de vez en cuando vuelvo de alguna manera a aspirar ese olor a humo casero, ese tabaco que mi padre fumaba. Este recuerdo me lleva directamente a traer al presente la figura que más me influyó en mi vida, por su sabiduría, por su amor a los últimos y por su espiritualidad. Muy interesante, porque ese mismo padre que influyó sobre Leonardo Boff para mantener una postura coherente a lo largo de los años en relación a la teología de la liberación, es también el mismo padre de su hermano, Clodovis Boff, quien es, de hecho, uno de los mayores críticos y opositores a la teología de la liberación y, en general, opositor de la Iglesia latinoamericana y del Caribe. Hace tan solo unos meses, tras la celebración de la Asamblea número 40 del CELAM, Clodovis Boff envió una carta abierta al episcopado que comienza así: he leído el mensaje que publicaron al final de la 40ª Asamblea celebrada en Río a finales de mayo. ¿Qué buena noticia he encontrado en el mensaje? Disculpen mi franqueza. Ninguna. Ustedes, los obispos del CELAM, repiten la misma cantinela de siempre. Social, social, social. Llevan más de 50 años haciéndolo. Queridos hermanos mayores, ¿es que no ven que esa música ya cansa?
Clodovis Boff continuaba su carta preguntando por el momento en que se darían buenas noticias sobre Dios Padre, Cristo y su Espíritu, sobre la gracia o sobre la salvación y en general sobre el momento en que se anunciaría un mensaje verdaderamente religioso y espiritual. Una postura que sin duda contrasta con la de su hermano Leonardo, el cual llega a afirmar lo siguiente. Quien, como mi hermano Clodovis, adopta una perspectiva radicalmente pesimista de la modernidad, se encuentra en las antípodas de una correcta y procedente actitud evangelizadora, ya que solo presta atención a las sombras con el fin de provocar un rechazo generalizado de la misma. Un mismo padre, un mismo punto de referencia. Dos hermanos ordenados sacerdotes, el uno franciscano, el otro siervo de María. Clodovis insiste una y otra vez en que la mirada desde los empobrecidos del mundo destierra a Cristo de su centralidad. La obra de Leonardo, por otra parte, puede resumirse en que, si no toca la vida, no puede ser teología, muy en línea con el planteamiento de Gustavo Gutiérrez, que dice que primero va la historia en movimiento y luego se piensa sobre ella. Por añadir más perspectivas, para otros pensadores, como el estadounidense Philip Berryman, la teología de la liberación es una interpretación de la fe cristiana a partir del sufrimiento, la lucha y la esperanza de los pobres, una crítica de la sociedad y de la acción de la Iglesia a la luz de esa experiencia, y una afirmación de la centralidad de la vida, la palabra y la práctica de Jesús visto como libertador, encontrando en el éxodo bíblico la promesa de un pueblo que se emancipa de la opresión. Clodovis Boff afirma que la teología de la liberación desplaza a Cristo. Otros, como Berryman, dicen que es precisamente la centralidad de Jesús desde la que parte la liberación. Se entremezcla entonces cierta disputa intelectual donde se haría una distinción entre cristología y jesusología, entre el estudio del Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Y entre estudio y estudio, entre discusión y discusión, el tiempo sigue pasando y la gente continúa muriendo de hambre, de sed y de injusticia. Quizás quien vive orillado en el camino, quien ha sido asaltado por los bandidos y dejado moribundo, no tiene espacio mental, emocional ni espiritual para concentrarse en desarrollos teológicos sobre el papel. Puede que necesite otra teología, la misma que San Lucas pone en boca de Jesús. El sacerdote y el levita tomaron otro camino. El samaritano se compadeció. Pienso ahora que, a lo mejor, para tener una perspectiva más amplia sobre la teología de la liberación, se haga necesario bajar más veces desde Jerusalén a Jericó para pasar por aquel camino, curar las heridas con aceite y vino y conducir al herido hasta la posada. El número de Vida Nueva de esta semana nos acerca a la figura de Leonardo Boff y su desarrollo teológico enmarcado en la teología de la liberación. Pero no es lo único que viene en el interior. El informe FOESA 2025 de Cáritas fue presentado el pasado 5 de noviembre. En él se detalla que la exclusión severa atrapa a 4,3 millones de españoles, un 52% más que en el año 2007. La Archidiócesis de Sevilla ha mediado en el caso de un párroco que vetó a una joven Down como madrina de bautizo, confirmando que finalmente podrá serlo. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha publicado una nota doctrinal con la que cierra un debate histórico. María no es corredentora ni mediadora de gracias. Para no perderte estas y otras noticias, considera ahora suscribirte a Vida Nueva. Recibes 47 números cada año que puedes leer desde cualquier parte del mundo. Para saber cómo hacerlo, visita vidanuevadigital.com/suscripciones.
Vamos con la segunda parte del episodio. Llega el momento de tomar las curvas en el camino. Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, son nombres que enseguida enlazamos con la teología de la liberación. O al menos con una teología de la liberación. Veamos un poco por encima si realmente hay una o varias teologías de este tipo. Primer giro: un viaje en el tiempo. Ya sabes que en la segunda década del siglo XVI, Martín Lutero inicia un cisma en la Iglesia Católica que se extiende rápidamente por Europa. En esa rotura del tejido cristiano aparecen también otros nombres como Calvino. Y una de las muchas grietas corresponde a los anabautistas, una especie de reforma dentro de la reforma cuyo gesto más visible es la ruptura con el bautismo infantil. Y aunque habitualmente se hable de la reforma desde el aspecto religioso y normativo, no habría que perder de vista su profundo componente social. De hecho, la preocupación por la justicia social fue más central para los primeros anabautistas del siglo XVI que para sus herederos posteriores. Fue tanto un movimiento religioso como un movimiento social. El anabautismo clamaba por una simplicidad apostólica de la vida y el culto, algo que era compartido también por una parte del monasticismo medieval, como los valdesianos, algunos franciscanos, el movimiento inglés Lollardo o la Hermandad de Moravia. En todos esos movimientos, la preocupación por un regreso a la simplicidad apostólica respondía de un modo u otro a la insatisfacción económica y social. Mientras la Biblia ponía énfasis en la pobreza, la Iglesia había llegado a ser propietaria de 1/3 de las propiedades europeas y a beneficiarse de los ingresos generados por estas. El Evangelio hablaba de fraternidad, pero la Iglesia lo contradecía legitimando las diferencias de clase. Así, de estas tensiones surgen los anabautistas, cuya visión implica ser una comunidad mesiánica, es decir, un lugar donde se manifieste la intención de Dios para toda la humanidad. La forma de preocupación social en dicha comunidad sería el servicio, como forma que adopta la preocupación de la comunidad por las personas. Y de ahí emanaría una iglesia que se esfuerza por servir donde las injusticias sociales sean mayores y donde la necesidad humana sea más aguda. El teólogo metodista José Mínguez Bonino decía que el teólogo latinoamericano que comenzase a explorar el territorio anabautista enseguida se sentiría desconcertado. El lenguaje sería distinto. También las categorías de reflexión serían dibujadas desde otras formas de discurso. Sin embargo, la atmósfera sería extrañamente familiar. Otros autores, como Richard Schaul, añaden además que es probable que el desarrollo de la teología católica de la liberación haya permitido a los anabautistas redescubrir parte de su propia historia y herencia. Para este autor, Richard Schaul, que era presbiteriano y por tanto ajeno al catolicismo, la teología de la liberación católica no tenía que ver con revoluciones políticas ni con Karl Marx, sino que veía que su fuerza nacía de la Biblia al unir la salvación personal con la histórica. Schaul afirmaba que el encuentro entre anabaptismo y teología de la liberación debía ser mutuamente transformador, recuperar lo mejor de la herencia, recrearla ante el clamor de los pobres y practicar una crítica rigurosa que evite caricaturas, se deje interpelar y avance hacia comunidades que encarnen justicia y discipulado. Esta parte del episodio nos ha dejado con la mirada fija sobre el relato evangélico, sobre todo lo relativo al Éxodo y su mensaje de liberación. Y por tanto no podemos pasar por alto la importancia que el Éxodo tiene para el pueblo judío en su conjunto,
y todo lo que viene antes de iniciarse, el cordero y la sangre alrededor de las puertas, la columna de fuego, Moisés cruzando el Mar Rojo. Unos acontecimientos que conducen al exilio y después, tras mostrar fidelidad a Dios, terminan en una tierra prometida, la misma que tanta sangre ha visto derramada. Bueno, pues hacia 1930, un rabino sionista llamado Judah Magnes escribió una carta dirigida al filántropo estadounidense Felix Warburg en la que decía lo siguiente: Palestina no pertenece a los judíos y no pertenece a los árabes, ni al judaísmo, al cristianismo o al islam. Debemos de una vez por todas olvidar la idea de una Palestina judía en el sentido de que una Palestina judía es exclusiva e implica expulsar a la Palestina árabe. El judaísmo no comenzó con el sionismo, y si el sionismo no está éticamente alineado con el judaísmo, pues peor para el sionismo. Y otra judía, la filósofa Hannah Arendt, también produjo ideas en ese sentido. Para Arendt, aunque los judíos ganasen la guerra y obtuvieran su Estado, la sociedad que seguiría se alejaría del sueño judío porque estarían rodeados de árabes resentidos y de una población combativa, por lo que terminarían encerrados en unas fronteras siempre amenazadas y serían absorbidos por una autodefensa histérica hasta el grado de que otros intereses y actividades quedarían sepultados. Fíjate que estas antiguas ideas de Hannah Arendt parecen haberse hecho realidad por lo que hemos visto durante los últimos años. Como fuere, esos dos nombres no son los únicos en el seno judío que han alzado la voz contra una forma de judaísmo más acorde con la opresión que con la liberación. Y de hecho, con el paso del tiempo ha ido apareciendo una teología judía de la liberación que se opone a la liturgia de la destrucción, es decir, que se opone a convertir la erradicación de otros pueblos y naciones en un acto disfrazado de judaísmo patriótico. El teólogo judío Mark H. Ellis dijo que la teología de la liberación judía busca sacar a la luz los movimientos ocultos y a veces censurados de la vida judía, que busca expresar la disidencia de quienes temen o no pueden hablar. Y en última instancia, una teología judía de la liberación busca, junto con otros, entretejer esperanzas y aspiraciones diversas en el mismo corazón de la vida judía. Bueno, pues tal como habrás adivinado, si hemos dirigido la vista hacia una parte de la tradición abrahámica, ahora vamos a mirar hacia otra, el Islam. Y surge la pregunta: ¿qué relación puede tener el Islam con la teología de la liberación? Pues es una cuestión interesante, que tiene una respuesta con la misma enjundia. El profesor canadiense Shadab Rahimtullah nos puede ayudar a orientar el diálogo, puesto que él afirma que el Corán puede ser leído para confrontar la opresión en el tiempo presente debido a tres razones principales. 1. El acento que hace el texto sobre la justicia social y las descripciones de Dios como una deidad compasiva y justa. 2. Es posible realizar una crítica contra algunas formas actuales de leer el Corán que generan obstáculos para comprenderlo de forma igualitaria e inclusiva. 3. Nuevas formas de leer el Corán pueden proporcionar nuevas fuentes de relevancia en contextos de opresión. Y el Dr. Rahimtullah, cuando habla de una teología de la liberación islámica, no habla solo con su propia voz, sino que se hace eco de otras personas del ámbito islámico que abogan por una teología precisamente de la liberación. Por ejemplo, el sudafricano Farid Esak habla de una teología islámica desde los márgenes. Esak afirma que él mismo no se puede acercar al Corán como una figura incorpórea, sino que aparecen horizontes limitados que están arraigados en su propia humanidad. Y precisamente por la existencia de esos márgenes físicos, es desde donde Farid Esak propone favorecer el contexto de los oprimidos como sujetos principales de la interpretación coránica. Por su parte, el reformista indio Asghar Ali Engineer
hablaba de una hermenéutica apremiante del aquí y del ahora, de este mundo y luego del próximo. Decía que la mayoría de las discusiones sobre la justicia en el Islam se centran en el tema del juicio divino, Yaum al-Din. Frente a eso, Asghar Ali proponía traer el mundo del aquí y el ahora a primer plano. Y Amin Awadud, por otro lado, concentra su propuesta en una justicia de género como forma de vida, tomando a las mujeres como sujetos de interpretación coránica. Su voz, no obstante, choca contra un monolito de hombres que han ejercido el monopolio en la interpretación de los textos islámicos. En ese contexto, Amin Awadud afirma que Dios ha sido reducido a las limitaciones de las experiencias y comprensiones masculinas. Hasta ahí llegamos con la teología de la liberación islámica. Y no nos podemos quedar quietos porque todavía queda una curva más allá. Cuando el cristianismo llegó a la India, trató de comunicar el Evangelio lo mismo que a su llegada a otros lugares. Sin embargo, en el proceso inicial de inculturación, la teología cristiana ignoró el sistema de castas y se centró en tradiciones filosóficas propias de las castas altas. Algo que se tradujo en la incorporación de términos como Advaita y Vishishtadvaita, que inciden en la discriminación por castas. Con el paso del tiempo, por tanto, el mensaje cristiano estaba siendo transmitido y recibido de forma desigual en función del lugar que se ocupaba en el entramado social. Fue entonces cuando surgió la llamada teología Dalit, una teología de la liberación específica del contexto indio. Los pioneros de esta teología argumentaban que Dios no es ciego a la casta en una sociedad que se basa en ella, y acusaron a los académicos cristianos indios de ser sordos, mudos y ciegos ante el sufrimiento Dalit. Algunos autores llaman a esto el cautiverio sánscrito, una especie de prisión intelectual que impide salir de los condicionamientos históricos. Así que la teología Dalit surgió como una forma de reinterpretar la Biblia desde la perspectiva de los llamados intocables. El sufrimiento Dalit, la opresión por casta, la figura de Dios como Dios sufriente y la imagen de Jesús como Dalit son los pilares teóricos fundamentales de esta teología. Hemos corrido mucho porque hoy había mucho que decir, y es que, como hemos visto, toda teología de la liberación, sea cristiana o no, conduce hacia un horizonte más amplio de transformación de las estructuras de pecado, aquellas que permiten y mantienen la opresión en el tiempo. La teología Dalit, por ejemplo, propone una reconciliación que impulse a los grupos dominantes a arrepentirse y a transformar dichas estructuras. Por tanto, a lo largo de estos minutos en compañía mutua, creo que hemos podido darle un significado más amplio a esas primeras palabras que abrían el libro de Leonardo Boff, del que ahora se cumplen 50 años. Palabras que decían que el texto solo podía ser entendido por aquellos espíritus que viven dentro de otro espíritu que permite ver más allá de cualquier paisaje y alcanzar siempre más allá de cualquier horizonte. Eso hemos hecho tú y yo durante este rato. Asomarnos a las fronteras para ver más allá y que, habiendo visto, podamos también llegar a ese horizonte de convivencia en cuyo centro no hay ninguna revolución humana, por famosa que pueda ser, sino el clamor de ese hombre tirado al borde del camino de quien solo se compadeció, aquel de quien sus contemporáneos decían que sabía muy poco de leyes religiosas. Esta semana han pasado unas cuantas cosas en la Iglesia y en el mundo. León XIV se reunió ayer con Mahmoud Abbas, el presidente de Palestina, a quien el pontífice confirmó la apuesta vaticana por la solución de los dos estados. Los curas implicados con los damnificados por la dana de hace un año en la Comunidad Valenciana han recibido un premio Alter Christus por su atención y dedicación a las personas.
La diócesis de Logroño ha alertado a los fieles para que presten atención a las visitas fraudulentas que se estarían produciendo a los domicilios para obtener información personal y acceder a las viviendas. Para más noticias como estas, pásate por vidanuevadigital.com. Llegamos al final del episodio. Espero que te haya gustado este rápido recorrido por diferentes teologías de la liberación y que haya contribuido a derribar algunos mitos sobre ella con tal de facilitar el diálogo y el encuentro. Te doy las gracias por haberme acompañado durante todo este rato y aprovecho para recordarte que puedes compartir el episodio en tus redes sociales y dejar un comentario en YouTube o iVoox. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast